inespecífico, ¿ok? Entonces también es una patología que va a tener una, eh, digamos, un defecto de subdiagnóstico, sobre todo en poblaciones como la nuestra, en la que muchas veces los pacientes tienen síntomas compatibles, pero no tienen, digamos, los medios para la realización del método diagnóstico por excelencia, este tipo de problemas, que es la endoscopia digestiva superior. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una destrucción principalmente de las neuronas que están en el plexo esofágico mientérico, que si recordamos el plexo submucoso, el plexo de Auerbach, en donde van a existir áreas en las que hay una respuesta inflamatoria, que es una respuesta inflamatoria tóxicos y además de eso de otros elementos celulares relacionados con respuesta inflamatoria local, ¿ok? Esto evidentemente, como lo hemos discutido en otros momentos, ocasiona que tengamos una pérdida de esas células ganglionares de plexo mientérico y eventualmente, como los fenómenos inflamatorios, sustitución tisolar que va a llevar a desarrollar cierto grado de fibrosis, ¿ok? Entonces, una cosa importante es que evidentemente es un proceso, digamos, progresivo, en donde inicialmente el paciente va a tener el predominio de un componente inflamatorio, es decir, que van a quedar algunas células de esas, de ese plexo mientérico que van a estar intactas, que van a funcionar de forma, digamos, relativamente normal, ¿ok? Y además de eso, vamos a tener que en etapas finales, evidentemente ya vamos a tener una pérdida completa de esas células ganglionares que no van a cumplir su función inhibitoria y por lo tanto un tono aumentado permanente de ese esfínter esofágico inferior y muchas veces la sustitución por la fibrosis mientérica que ocurre, ¿okay? Es decir, que se mantiene cerrado y evidentemente no tenemos un paso de alimentos desde el esófago hacia la cavidad gástrica. Entonces, desde el punto de vista de las características, nosotros vamos a tener que las células, las interneuronas específicas de este plexo mientérico, ¿okay? Son células que tienen una capacidad de producción de óxido nítrico que van a ocasionar, un segundito, que van evidentemente a ocasionar una liberación a nivel del músculo del esfínter esofágico inferior para que ocurra el efecto normal que tiene el óxido nítrico en condiciones fisiológicas sobre las células musculares, que es la relajación muscular, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Que aquí se van a generar diferentes defectos en donde tenemos inicialmente por la mediación de diferentes, digamos, marcadores proinflamatorios, el bloqueo de las señales presinápticas que activan la producción de óxido nítrico a nivel de ese esfínter esofágico inferior. También vamos a tener defectos relacionados con la función de la hormona nitrogénica, ¿ok? En donde van a haber trastornos de la migración, de la diferenciación, del crecimiento, trastornos inflamatorios locales, por supuesto, la neurodegeneración y trastornos de la desregulación de óxido nítrico. Todo esto va a llevar, evidentemente, que haya una disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico a nivel de la unión neuromuscular y, por lo tanto, lógicamente, defectos en la señal inhibitoria que tiene el óxido nítrico sobre la célula muscular, lo que va a hacer eventualmente que haya un tono muscular o una contracción sostenida del esfínter esofágico inferior. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, lo que ocurre generalmente es una secuencia de eventos que van a llevarnos a una de las manifestaciones más severas de acalasia, que esto lo que podemos ver aquí es un esófago varitado, que es lo que vemos en el medio, que es de hecho es uno de los medios diagnósticos que podemos utilizar, aunque es un medio diagnóstico clásico, todavía sigue siendo útil, ¿ok? En donde podemos observar, evidentemente ya este paciente tiene una manifestación más severa de acalasia, vemos un estrechamiento significativo de la luz del esófago hacia el esfínter esofágico inferior,
que evidentemente corresponde con esa área de acalasia, y la dilatación proximal con el contraste que queda prácticamente todo en la región esofágica sin pasar hacia la cámara gástrica. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que ocasiona la acalasia? Vamos a tener evidentemente diferentes fenómenos. Generalmente es un trastorno multifactorial, pero hay, digamos, relaciones estadísticas establecidas entre enfermedades o entre ciertas náuseas y el desarrollo de acalasia. Entonces, lo primero es que podemos tener un trigger o una noxa ambiental, ¿ok? Entre las cuales de importantísima significado tenemos, pues, por supuesto, infecciones virales, ¿ok? Entre las cuales están, por supuesto, los virus que causan citomegalovirus Epstein-Barr, varicela zoster, etcétera, etcétera, que van a despertar, pues, lógicamente, una respuesta inmune local que puede generar una respuesta de autoinmunidad contra esa célula productora de óxido nítrico. ¿Okay? Además de eso, pues tenemos que a esto se puede sumar, pues, por supuesto, la predisposición genética, es decir, alteraciones desde el punto de vista de la presentación de complejo mayor de histocompatibilidad o mutaciones genéticas específicas en genes participación. Y además de eso, también vamos a tener la producción de infiltrados inflamatorios a nivel local, que no necesariamente tienen que tener una causa autoinmune, con el aumento principalmente de la respuesta celular de linfocitos y, pues, por supuesto, el aumento de la población de linfocitos T helper, que van a estar sensibilizados contra esas células productoras de óxido nítrico, ¿ok? Todo esto va a tener como consecuencia eventualmente que tengamos un aumento de toda esa, digamos, respuesta inflamatoria local, que va a ocasionar un aumento hace que ocasiona una pérdida de la tolerancia inmunológica hacia estas células o estas neuronas e interneuronas productoras de óxido nítrico, y por lo tanto también existe la producción de anticuerpos específicos contra las células musculares y las neuronas productoras de óxido nítrico. Todo esto, aquí evidentemente tenemos los anticuerpos, que son importantes porque, como ustedes pueden ver, hay anticuerpos antinucleares, antimientéricos y, pues, por supuesto, anticuerpos anti-MA y 2TA, que también están positivos en ciertas patologías autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, en el síndrome de Sjögren, en la esclerosis, en la esclerosis, que tienen un riesgo muchísimo más alto que la población general de presentar esta manifestación como una complicación propia de la enfermedad. Todos estos fenómenos, en suma, lo que van a generar, pues, evidentemente, es que a nivel de ese esfínter esofágico inferior ocurran anormalidades de la neurona mientérica. Además de eso, la plexitis Además de eso, la plexitis autoinmune, que va a llevar eventualmente a ganglionitis, manifestaciones locales de vasculitis, que por lo tanto evidentemente van a generar hipoperfusión, isquemia y destrucción tisular de forma secundaria. Alteraciones, lógicamente, de la peristalsis, porque no va a haber una regulación adecuada entre el aumento del tono y la relajación. Y, pues, por supuesto, lo más significativo, que va a llevar hacia la incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior y, pues, por supuesto, la fibrosis, que es la consecuencia más severa, ¿ok? Esto que nosotros vemos aquí en esta imagen es un signo radiológico que se llama punta de lápiz, pico de pájaro. Hay muchas formas de describirlo, pero a fin de cuentas es el evidente estrechamiento de la luz de
ese esófago a nivel del esfínter esofágico inferior. Y bueno, este paciente, como les había comentado al principio, tiene una manifestación de mayor severidad porque está muy dilatado el esófago a nivel proximal, que también es una consecuencia habitual. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros tenemos simplificadamente lo que les acabo de explicar. Vamos a tener una, digamos, manifestación inicial. Dígame, Carlos. Doctora, disculpe, ¿será que podría proyectar la diapositiva? Luego que está en la vista previa y no se ve bien. Que no se ve bien. La presentación. Sí. Pero no se ve bien porque se ve pantalla completa. Lo pongo sí, lo que pasa es que lo pongo en pantalla completa y no veo a la gente que quiere entrar a clase. Pero bueno, okay. Ponerlo a ver. Ahí lo ves mejor. Sí. Bueno, entonces, bueno, cualquier cosa si me salgo, saben que es porque sonó la notificación de que alguien quiere entrar, ¿ok? Entonces, de forma simplificada, fisiopatológicamente lo que nosotros vamos a ver es esto, ¿ok? Una noxa inicial, que puede ser una toxina, puede ser viral, sumada evidentemente con la predisposición inmunogenética, que evidentemente nos dicen las alteraciones génicas, digamos, más frecuentes, que tienen que ver con el HLA de QA1 o el de QB1, ¿ok? Que son digamos, mediadores importantes desde el punto de vista de la presentación de antígenos. Va a haber muchas enfermedades autoinmunes, ¿ok? Diferentes tipos de antígenos leucocitarios humanos, porque eso es lo que significa HLA. Y evidentemente la infección crónica también, que va a generar todo en concordancia, o sea, en conjunto, una respuesta autoinmune aberrante, o sea, que en realidad es la base simplificada de la mayoría de las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Vamos a tener, pues, por supuesto, una respuesta simultánea citotóxica y, además de eso, una respuesta humoral en la que se van a producir anticuerpos contra las células del piezo mientérico, ¿ok? Y esto va a ocasionar eventualmente la ganglionitis y la pérdida de neuronas y, por supuesto, como consecuencia final, la calasia. ¿Sí? Aquí vemos una imagen, esto es parte del plexo este es músculo, ¿ok? Como podemos ver en la imagen, esto es parte del esfínter esofágico inferior. Lo que vemos señalado es una pobre, triste neurona del plexo mientérico de Auerbach, y también podemos ver que hay una infiltración leucocitaria significativa. Todos estos amiguitos morados que vemos aquí son principalmente linfocitos, ¿ok? Que están generando una respuesta inflamatoria local muy severa y evidentemente la pérdida de las células. Y también vemos, digamos, la disrupción de las estructuras vasculares normales, que también nos hablan de que hay manifestaciones vasculíticas asociadas. Tonto que está sonando la... Entonces, desde el punto de vista etiológico, nosotros podemos tener diferentes enfermedades que favorezcan la calasia, ¿ok? Por supuesto, toda enfermedad que sea neurodegenerativa, ¿ok? Podemos tener desde, digamos, enfermedades infecciosas como la enfermedad de Chagas gastrointestinal o enfermedades de la placa neuromuscular, ¿ok? La presencia de infecciones virales, sobre todo infecciones virales crónicas, dentro de esas, pues evidentemente el virus del VIH, tenemos pues por supuesto citomegalovirus y Epstein-Barr, y el virus del herpes, ¿ok? O el virus de la varicela zoster, que también favorecen el desarrollo de la enfermedad. Evidentemente los factores genéticos y hereditarios que les había comentado, y pues por supuesto las que vamos a ver con más frecuencia en nuestra práctica clínica son las acalasias que están asociadas a enfermedades autoinmunes como la esclerosis sistémica, ¿ok?
que ustedes pueden leer porque en su literatura, que es una enfermedad rara, pero nosotros somos un área de alta prevalencia. Ustedes van a ver pacientes con esclerodermia en su práctica clínica, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista etiológico, nosotros tenemos, digamos, dos tipos. El paciente en el que no podemos identificar un causal, que es el paciente que tiene acalasia primaria o idiopática, y el paciente que tiene acalasia por consecuencia de una enfermedad sistémica, ¿ok? Por ejemplo, las que les había comentado, como enfermedad de Chagas, procesos neoplásicos del tubo digestivo, enfermedades autoinmunes, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, de la acalasia primaria lo que conocemos principalmente tiene que ver con la patología viral, ¿ok? Los trastornos autoinmunes, principalmente en los que están implicadas patologías en los que se producen anticuerpos antineuronales, como nos ocurre en todos los síndromes gangliósidos, por ejemplo, en la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré, ¿ok? Y pues por supuesto todas las enfermedades neurodegenerativas, ¿ok? Lo que genera degeneración neuronal también puede generar acalasia, como puede ocurrir en la enfermedad de Parkinson, en la ataxia cerebelosa hereditaria y en enfermedades genéticas como la neurofibromatosis, ¿ok? Más frecuente en la fibromatosis tipo 2 que en la tipo 1, pero en cualquiera de las manifestaciones podemos tener degeneración neural que lleve a acalasia, ¿ok? Si estamos hablando de acalasia secundaria, pues evidentemente sabemos que es una enfermedad local o sistémica que ocasiona de forma secundaria todos esos fenómenos que conllevan a la acalasia, en donde tenemos pues principalmente la manifestación paraneoplásica, ¿ok? Que puede ser de una neoplasia cercana, como por ejemplo ocurre en el cáncer de estómago, o una manifestación paraneoplásica sistémica, en la que podemos tener otras, neoplasias, como por ejemplo el cáncer de pulmón, de páncreas, de hígado, colon, próstata, los linfomas, mesoteliomas. Hay muchísimos tipos de tumores que pueden causar trastornos digestivos de este tipo, ¿ok? Importante, nuestra querida amiga la enfermedad de Chagas gastrointestinal es más frecuente de lo que nosotros podemos pensar. Todavía tenemos pacientes con una alta prevalencia y no solamente tiene el compromiso gastrointestinal, son cosas que también tenemos que investigar en el paciente. La gastroenteritis eosinofílica, que es un trastorno autoinmune particular, que tiene las características fisiopatológicas específicas de las que no vamos a extendernos aquí. Trastornos neurodegenerativos, como por ejemplo las demencias con cuerpos de inclusión de Lewy, ¿ok? Que también pueden evidentemente formar cuerpos de inclusión, no solo como ocurría en el cerebro, como una causa, digamos, de demencia, sino también evidentemente una causa de disfunción neuronal de todo tipo. Enfermedades de depósito como la sarcoidosis o la amiloidosis. Y pues por supuesto también nos puede ocurrir en pacientes a quienes se les realizan vagotomías en el contexto de la resolución quirúrgica de diferentes problemas, como por ejemplo las gastrectomías amplias que se hacen para corregir los cánceres de estómago, ¿ok? Y pues por supuesto también lo podemos encontrar en síndromes autoinmunes, como por ejemplo el síndrome de la triple A, donde tenemos acalasia, alacrimia, que es la incapacidad de producir lágrimas, y la cloridia, que son, digamos, características clínicas comunes de los pacientes que tienen esclerosis sistémica o pacientes que desarrollan el síndrome de Sjögren, ¿ok? O los que llamamos overlaps, que son patologías autoinmunes en las que un paciente tiene, digamos, al mismo tiempo características de dos trastornos autoinmunes diferentes, ¿ok? Como por ejemplo lupus eritematoso sistémico y dermatomiositis, por darles un ejemplo, ¿sí? Desde el punto de vista clínico, generalmente la acalasia es una patología que el diagnóstico en la mayoría de los pacientes es tardío, ¿ok? ¿Por qué? Porque generalmente lo que el síntoma más importante que nos lleva al diagnóstico es la disfagia, ¿sí? Es una disfagia que, como habíamos hablado cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, es una disfagia progresiva que inicialmente evidentemente va a ser a sólidos y progresivamente va a desarrollarse con la disfagia a líquidos, y eventualmente el paciente no va a tener capacidad de deglución. Pero generalmente cuando el paciente ya tiene síntomas, ya tenemos muchísimo más tiempo con la instauración del mecanismo fisiopatológico, y desafortunadamente eso hace que la reversibilidad de
las posibles, digamos, dianas terapéuticas que tenemos con el paciente sean tardías. Otra cosa importante es que como evidentemente el contenido esofágico no se desplaza de forma normal hacia la cavidad gástrica, el paciente va a tener regurgitación, va a tener reflujo y muchas veces desde el punto de vista clínico simplemente el paciente considera que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, una cosa importante es que como hay una superposición importante entre los síntomas, a pesar de que fisiopatológicamente, como ustedes pueden ver, son prácticamente condiciones opuestas, ¿ok? Entre lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la acalasia, lo correcto es que ese paciente tenga por lo menos una endoscopia digestiva superior, y por eso es que les hago énfasis en la insistencia de que el paciente tenga el estudio de elección o por lo menos el estudio inicial, porque hay otras cosas que podemos hacer para hacer un diagnóstico precoz, porque lo ideal es que no lleguemos a un paciente con un esófago varitado como el que les mostré en la diapositiva anterior. Ese paciente ya tiene una condición de irreversibilidad y seguramente la resolución para que él pueda alimentarse ya es quirúrgica, muy probablemente una gastrostomía o una yeyonostomía de alimentación. Entonces, evidentemente, sobre las condiciones de la calidad de vida del paciente, las implicaciones son significativas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Siempre que el paciente tenga disfagia, eso es una razón para hacer un estudio de la vía digestiva superior. Siempre, siempre importante. La disfagia generalmente suele ser progresiva, primero a sólidos, después a líquidos, ¿ok? Y generalmente una cosa importante es que en los estados en los que hay un aumento del tono simpático, o sea, en los que tenemos, digamos, enfermedad generalizada, infección o estrés psíquico, ¿ok? El paciente va a tener un empeoramiento de esa disfagia. Él te va a decir que si come muy rápido o si está muy estresado en ese momento, tiene más dificultad aún para poder deglutir, ¿ok? El paciente también tiene la percepción del bolo alimentario, él te va a manifestarles que se les queda la comida atravesada, puede ser en la garganta, puede ser en el pecho, ellos lo perciben, ¿ok? Y pues por supuesto eso lleva a que muchas veces para poder deglutir hagan maniobras compensatorias como maniobras de Valsalva, extensión del cuello, que traguen grueso, que es la deglución forzada para tratar de ayudar a que el bolo alimentario se desplace hacia la cavidad gástrica, ¿ok? Importante que después de que ya nosotros tenemos una manifestación, digamos, de severidad o de cronicidad, el paciente va a tener una pérdida de peso que puede ser muy severa, como pueden ver ustedes aquí, de 30 al 90% de su peso corporal inicial, ¿ok? Y también tenemos unas manifestaciones clínicas que, como podemos ver, son en muchos casos muy frecuentes en la enfermedad por reflujo gastroesofágico también. O sea, el paciente puede tener dolor torácico que tenga características de espasmo esofágico, que se confunde muy fácilmente con dolor anginoso, ¿ok? Evidentemente la percepción de acidez, ¿ok? La presencia de eructos o la dificultad para eructar, porque tenemos igual de forma, digamos, progresiva, la destrucción de esas neuronas productoras de óxido nítrico es progresiva, y por lo tanto, como hay denervación parcial, todavía hay momentos en el que el paciente tiene relaciones transitorias de el esfínter esofágico inferior, que es lo fisiológico, ¿ok? Evidentemente, entre más avanzada esté la enfermedad, más pérdida tenemos de esa función normal. Denme un segundito que alguien más si quiere unir. Ok, desde el punto de vista de clasificación, esto solamente para que ustedes lo conozcan, nosotros tenemos clasificaciones relacionadas con el impacto de los síntomas en el paciente, sobre todo principalmente de la disfagia, ¿ok? Y en base a eso, pues, digamos que podemos determinar o tener una idea de la severidad, ¿ok? Que va desde la percepción de severidad de la disfagia hasta desde ninguna percepción hasta obstrucción severa, y también damos puntos por frecuencia, ¿ok? Tenemos otras clasificaciones como la escala de Atkinson, que nos dice
un poquito más objetiva, porque esto lo evaluamos nosotros, ¿ok? En donde vamos a ver, dependiendo de la capacidad de deglutir ciertos tipos de alimentos, qué tan severa es la disfagia. Y pues por supuesto, el diagnóstico lo hacemos a través de la historia clínica. El paciente tiene que tener evidentemente unas manifestaciones clínicas sugestivas, antecedentes, enfermedades, etcétera. Podemos hacer, pues por supuesto, como les había mostrado, estudios radiológicos en los que hacemos o administramos un contraste oral, que generalmente es vario, todavía se hace, y lo que hacemos es lo que llamamos coloquialmente un esófago varitado, en el que se ve en las diferentes fases de la deglución el tránsito del contraste a través del esófago y del esfínter esofágico inferior. Y eso nos muestra si hay signos típicos de acalasia o no. Por supuesto, nuestra querida amiga la endoscopia digestiva superior es el método, digamos, diagnóstico más sencillo, más rápido, más fácilmente disponible. Generalmente es, digamos, relativamente accesible, con los detalles. Evidentemente es toda la luz del esófago, vemos que hay una dilatación proximal y aquí se ve el esfínter esofágico inferior cerrado con un paso prácticamente eh, eh, casi inexistente en hilo de ese contraste hacia la cavidad gástrica, ¿ok? Aquí vemos evidentemente un paciente con una manifestación de acalasia más severa en la que se pierde las características anatómicas normales del esófago y él adopta un aspecto sigmoideo porque es similar al corosigmoide, ¿ok? Y también vemos la morfología en pico de pájaro con el paso prácticamente lineal del contraste hacia la cavidad gástrica, ¿ok? Esto evidentemente es una contracción severa del esfínter esofágico inferior y este paciente muy probablemente requirió una gastrostomía o una yeyunostomía de alimentación. También en algunos pacientes podemos tener que, como la denervación a nivel esofágico es parcial, se puede desarrollar lo que se llama acalasia vigorosa, que es donde tenemos, pues, por supuesto, la contracción de ese esfínter esofágico inferior tónica, mantenida, sostenida en el tiempo, con contracciones del cuerpo esofágico que tratan de llevar el contenido esofágico hacia la cavidad gástrica y por lo tanto se dan contracciones intensas en ese esófago distal que van a generar este aspecto, digamos, en espiral o en tirabuzón, ¿ok? Y además, pues por supuesto, evidentemente, como son movimientos espasmódicos del esófago, es una acalasia que generalmente genera dolor torácico. Y como yo les había comentado cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, generalmente los espasmos esofágicos son extremadamente dolorosos y el paciente puede confundir el síntoma con un síndrome coronario. Aquí tenemos, pues, por supuesto, la diferencia entre un paciente que, digamos, tiene una acalasia relativamente inicial, porque ya el hecho de que exista, evidentemente, este signo radiológico significa que hay fibrosis, que hay un cierre de la luz, ¿ok? Y la comparación con un paciente con una acalasia muchísimo más evolucionada, más crónica y severa, en donde podemos ver
la morfología de pico de pájaro y los cambios de tortuosidad de ese esófago con el paso lento y progresivo del contraste. ¿Okay? Este paciente debe tener una disfagia absoluta, debe tener disfagia a sólidos, a líquidos, absolutamente todo lo que le administremos. ¿Okay? Y pues por supuesto aquí podemos ver en la endoscopia que también nos da la pista, es más fácil porque nos permite diagnosticar varias cosas, ver si el paciente tiene esofagitis asociada, otras cosas que son importantes en el contexto clínico, ¿ok? En donde podemos ver cómo se ven restos alimentarios, ¿ok? Que de hecho es una manifestación importante porque una de las cosas por las que el paciente puede consultar es por halitosis. Como se quedan restos alimentarios depositados en el esófago, vamos a tener lógicamente la descomposición de esos restos y el paciente va a tener la percepción de sabor amargo en la boca, de mal aliento, todas esas manifestaciones que pueden ser secundarias a un trastorno de la motilidad primaria esofágica, ¿ok? Y pues por supuesto este aspecto que es un esfínter esofágico inferior puntiforme, que vemos cómo está aquí decontraído ese esfínter, que no permite evidentemente el paso de ese gastroscopio o de la cámara del endoscopio hacia la cavidad gástrica. Eso es un signo, digamos, inequívoco de acalasia. Y ya terminamos acalasia. Okay. Si están viendo las diapositivas de enfermedad ulceropéptica, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver la enfermedad ulceropéptica, que es, digamos, la otra parte de este complejo, sobre todo enfermedad gástrica, ¿ok? Entonces, vamos a explorar primero a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedad ulceropéptica. Cuando estamos hablando de enfermedad ulceropéptica, pues evidentemente nos estamos refiriendo a la presencia de una úlcera, ¿ok? Que tiene unas características particulares en esta, digamos, localización anatómica, en la mucosa gastrointestinal, que predominantemente ocurre en la región gástrica y duodenal, ¿ok? Evidentemente nosotros podemos tener úlceras en otras localizaciones. Ya, un segundito que alguien se quiere unir. Ok, podemos tener úlceras en otras localizaciones del sistema digestivo, pero evidentemente ahí la etiología no tiene que ver con enfermedad acidopéptica y por eso generalmente se separan, ¿ok? Entonces, de los que vamos a hablar un poquito mejor más adelante, van a ocasionar a nivel del epitelio o de la mucosa la pérdida de sustancia, que en fin de cuentas es la úlcera, ¿ok? Que inicialmente lleva, digamos, hacia la parte inflamatoria, después hacia la erosión, que puede ser superficial, ¿ok? Es la fase evolutiva, así es la. Entonces, las fases evolutivas de la úlcera van, como les había comentado, desde la necrosis superficial, posteriormente la erosión con la pérdida de sustancia del epitelio de la mucosa, ¿ok? Que lo vamos a ver como gastritis o duodenitis erosiva cuando nos lo describan en el informe de la endoscopia digestiva, o cuando lo veamos en la endoscopia, si vamos a hacer endoscopia en el futuro. Por supuesto,
cuando tenemos la pérdida de sustancia que supera esta capa que está aquí, que es la muscular de la mucosa, estamos hablando de una úlcera, que en este caso es una úlcera activa, y eventualmente hay diferentes mecanismos de inflamación, curación, fibrosis, que pueden generar la formación de una úlcera crónica, ¿ok? Entonces aquí nosotros podemos ver ejemplos de úlceras pépticas que, como podemos observar, generalmente ocurren en las regiones del tubo digestivo donde tenemos más actividad ácido-péptica, es decir, a nivel gástrico, como esta que es una úlcera corpofúndica. Ustedes ven aquí que hay una pérdida de sustancia, que es esto blanco que se ve aquí, ¿ok? Esto ya es una úlcera propiamente dicha, con eritema. Hay mucha erosión alrededor de esa lesión, ¿ok? Y también aquí podemos ver una lesión a nivel duodenal, que es esta que vemos aquí, con pérdida de sustancia y eritema perilesional, ¿ok? Aquí también hay una duodenitis erosiva, ¿ok? Entonces, fisiopatológicamente, la enfermedad úlcera péptica también es una enfermedad que generalmente es multifactorial y es una enfermedad generalmente compleja desde el punto de vista fisiopatológico, a pesar de que es algo bastante común, ¿ok? ¿Qué podemos tener, ok? Inicialmente podemos tener estrés fisiológico que puede llevar a que haya una disminución de los mecanismos de protección gástrica, que ya vamos a discutir un poquito mejor cuáles son. Dígame. Las diapositivas no están avanzando. Yo no sé qué decirle. O sea, desde la 3 no avanzaba, pues. Ahora sí se ve la 5. Ok. Es que yo creo que cuando lo pongo en presentación, no sé por qué se pone así lento. Entonces, vamos a dejarlo en modo vista previa para que podamos verla sin tanto problema, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los fenómenos que favorecen la formación de enfermedad ulceropéptica? Pues, evidentemente, el estrés fisiológico, que va a tener un efecto directo sobre la disminución de los mecanismos de protección de la mucosa, ¿ok? También tenemos diferentes trastornos que pueden generar reducción del flujo sanguíneo en la mucosa gástrica, que van desde fenómenos vasculíticos locales hasta enfermedades sistémicas, como por ejemplo puede ocurrir en un paciente con hepatopatía crónica, en un paciente nefrópata o en un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿ok? Las alteraciones de la barrera mucosa glicoproteica, que pueden ocurrir por diferentes causas relacionadas con la ingesta, la calidad del moco, etcétera, etcétera. El reflujo biliar, muy importante las toxinas urémicas, porque de hecho la enfermedad ulceropéptica es una patología asociada muy frecuente en los pacientes con hiperazotemia, o sea, pacientes con enfermedad renal crónica, y pues por supuesto causas dentro de las cuales la más común, una de las más comunes, es la causa infecciosa que se da por esta bacteria, que es la Helicobacter pylori. También tenemos otras, digamos, etiologías que son menos frecuentes, pero no por eso menos importantes, como puede ocurrir en el contexto de la hipergastrinemia, que puede ser una respuesta fisiológica, o en el contexto de un síndrome clínico particular, que es el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tumor productor de gastrina, ¿ok? Evidentemente, como sabemos, esa producción de gastrina va a ocasionar la estimulación de la hipersecreción gástrica y por lo tanto va a perpetuar esa actividad acidopéptica que va a generar que se siga manteniendo la lesión de la mucosa. Entonces, dentro de esta, digamos, categoría, cuando nosotros hablamos de enfermedad ulceropéptica, nosotros estamos hablando de tres cosas principalmente: de las úlceras duodenales, de las úlceras gástricas y del síndrome de Zollinger-Ellison, que, como les había comentado, es el síndrome que ocurre por la hipergastrinemia, que generalmente es secundaria a la presencia de un tumor productor de gastrina, que puede ser gástrico o puede ser extragástrico, ¿ok? Muchas veces nosotros consideramos en este momento histórico a la enfermedad ulceropéptica una enfermedad infecciosa, común, crónica y recurrente por la gran implicación que tiene la presencia de Helicobacter pylori dentro del desarrollo de la enfermedad, ¿ok? Y pues por supuesto, como les había comentado, involucra muchos factores etiológicos y fisiopatológicos que van a ocasionar alteraciones dentro de la secreción normal de moco, de la producción de buffers locales, de la motilidad gástrica y pues por supuesto de la respuesta hormonal y humoral local, que van a generar trastornos dentro de la mucosa. Entonces, importante, es muy frecuente, ¿sí? Tenemos por lo menos
500.000 casos nuevos al año, eso sin hablar de los pacientes que van subdiagnosticados o sin diagnóstico, porque lo que ya hemos hablado con respecto al acceso a la endoscopia digestiva superior, ¿ok? Otra cosa importante es que estamos en el contexto, como les había hablado, de una enfermedad que consideramos infecciosa y hay una tasa altísima de recurrencia de infección por Helicobacter pylori, porque evidentemente tenemos un uso indiscriminado e inadecuado de los medicamentos y generalmente, como probablemente lo recordamos por aquí vagamente, de microbiología o de farmacología, los esquemas de tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori son largos. Entonces, el paciente generalmente, o hay muchos pacientes que tienen un abandono precoz de tratamiento y evidentemente eso aumenta la resistencia de la bacteria. Que es importante que hay una prevalencia alta en pacientes con Helicobacter pylori positivo, aunque hay muchos pacientes que pasan asintomáticos, ¿ok? Por diferentes razones desde el punto de vista genético, es más frecuente la enfermedad ulceropéptica en pacientes que tienen, que no tienen antígeno de superficie de los eritrocitos, es decir, que son pacientes sistema ORH tipo A. Evidentemente, la presencia de gastritis o de erosión por Helicobacter pylori aumenta considerablemente el riesgo de úlcera péptica, ya les voy a explicar por qué, y la prevalencia aumenta en todos los pacientes que tengan familiares con enfermedad ulceropéptica hasta en un 50%, ¿ok? Es decir, que el riesgo de tener enfermedad ulceropéptica, si tenemos familiares de primera línea con enfermedad ulceropéptica, en nuestro caso es más de la mitad. Y evidentemente, como el Helicobacter pylori está implicado, estamos hablando de un trastorno inflamatorio crónico, también aumenta el riesgo de desarrollar atipias celulares gástricas y por lo tanto también el riesgo de desarrollar cáncer o neoplasia a nivel gastrointestinal, sobre todo gástrico o duodenal. Entonces, si nos acordamos por aquí, esta es la estructura de una glándula gástrica, ¿ok? Vemos aquí, pues por supuesto, la presencia de las células de la mucosa, que son células de la mucosa superficial, las mucosas del cuello, tenemos las células parietales, que si nos acordamos son células productoras de ácido, las células principales que son productoras de gastrino, y tenemos también, pues por supuesto, las células del sistema enteroendocrino, ¿ok? Que es neuroenteroendocrino realmente, que se encargan de múltiples funciones en la regulación de la función normal a nivel del tejido gástrico. Aquí vemos, pues, por supuesto, cómo las células parietales producen el ácido clorhídrico a través, pues, por supuesto, de la estimulación de diferentes factores, en donde, como sabemos, tenemos, pues, por supuesto, principalmente la estimulación de la producción de gastrina, ¿ok? Otra cosa importante es que también hay una respuesta directa local de la producción de histamina, y que, de hecho, por eso nosotros utilizamos en algunos casos bloqueadores de los receptores histaminérgicos para el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de la enfermedad ulceropéptica, nosotros podemos hablar como similar a lo que, digamos, discutíamos cuando hablábamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es decir, aquí también tenemos un desbalance de factores, digamos, protectores y factores agresores de la mucosa, ¿ok? Como podemos recordar, dentro de los factores, digamos, protectores de la mucosa, que son factores que están implicados en la defensa y la reparación, tenemos diferentes, digamos, niveles, ¿ok? A nivel preepitelial, pues evidentemente el gel de moco hidratado, que como sabemos tiene un pH que es más neutro, que no es como la luz gástrica, en donde tenemos evidentemente un pH muy ácido, considerablemente más bajo. La presencia o la producción de bicarbonato a nivel mucosal, y una cosa muy importante que es la presencia de fosfolípidos activos de superficie, que como sabemos son neutralizadores de carga y permiten eventualmente digamos, la neutralización de los protones para proteger a esa mucosa gástrica, ¿ok? A nivel epitelial, pues por supuesto, la capacidad de resistencia celular a través de las uniones intercelulares estrechas, la capacidad de restitución tisular, porque evidentemente el epitelio gástrico también es un epitelio de alto recambio, la presencia de factores de crecimiento y de prostaglandinas antiinflamatorias, y la capacidad de proliferación celular.
factores que evidentemente también dependen de los, digamos, o la indemnidad de los factores subepiteliales, en donde de gran importancia, pues evidentemente dependemos de que haya una circulación normal y de una respuesta, digamos, inflamatoria o inmune normal dentro de esa mucosa. Aquí tenemos que recordar, ya vamos a ponerle el zoom un poquito más lejos para que ustedes vean mejor cómo se regula a nivel celular la secreción de ácido gástrico, ¿ok? Que dentro de esto, para mí lo más importante es que recordemos los elementos, digamos, estimulantes, ¿ok? En donde vamos a tener, pues, por supuesto, la acción del sistema nervioso parasimpático con aumento de la producción de acetilcolina, que estimula la célula parietal, la histamina y la gastrina, que son estimulantes directos, ¿ok? Por supuesto, el efecto de la somatostatina, que es un efecto inhibitorio sobre la secreción gástrica, y que estos son cosas importantes desde el punto de vista de las opciones terapéuticas que nosotros vamos a tener disponibles en el contexto del paciente con enfermedad seropéptica. Evidentemente sabiendo el mecanismo fisiopatológico y el mecanismo de producción de ácido, porque a fin de cuentas la producción ácido péptica es uno de los factores más importantes dentro de la perpetuación de la enfermedad. Evidentemente, si sabemos que esto ocurre así, sabemos por qué estamos colocando los medicamentos que estamos colocando. Dentro del mecanismo fisiopatológico, pues evidentemente está nuestra querida o no nada querida bacteria, ¿ok? Por eso hablamos de que la enfermedad seropéptica también se considera una enfermedad infecciosa, en donde tenemos la presencia de la Helicobacter pylori, ¿ok? El Helicobacter pylori, como nosotros podemos recordar de microbiología, es una bacteria ciliada que tiene movilidad, que crea un microambiente a nivel de la mucosa gástrica, ¿ok? Y evidentemente es un microambiente proinflamatorio que genera destrucción tisular. Entonces, todo esto va a generar, digamos, fenómenos inflamatorios locales que van a hacer que tengamos pérdida de la mucosa y erosión, ¿ok? ¿Qué es importante desde este punto de vista? Que la exposición de ese Helicobacter pylori va a generar como consecuencia, sobre todo en la infección crónica, diferentes manifestaciones tardías, ¿sí? Relacionadas sobre todo con malignidad gástrica. Entonces, dependiendo de la capacidad de producción de ácido de ese paciente, si hay un nivel alto de producción de ácido, nosotros podemos tener la evolución desde una infección aguda a la infección crónica, que va a llevarnos a diferentes cambios desde el punto de vista mucosal. Podemos tener desde la gastritis, que genera úlceras, ¿ok?, hasta la pangastritis, que nos va a generar neoplasias, digamos, del tejido linfoide asociado a mucosa, como linfomas malgástricos, ¿ok? Y también podemos tener el paciente que va a evolucionar hacia cambios tisulares importantes, en donde tenemos inicialmente el cambio premaligno, que es la metaplasia intestinal, ¿ok?, que eso lo preguntamos en el parcial, siempre lo preguntamos en el examen. Eventualmente las modificaciones importantes de ese tejido, en donde tenemos displasia, que es un cambio ya prácticamente premaligno de inminente, ¿ok? Y pues eventualmente en el contexto de la infección crónica puede el paciente desarrollar el adenocarcinoma gástrico, que es, digamos, la consecuencia más severa o es una de las consecuencias más severas, porque evidentemente un linfoma mal tampoco es algo chévere, pero es una de las consecuencias más severas relacionadas con la infección por Helicobacter pylori, ¿ok? Por eso es muy importante que siempre que nosotros identifiquemos la presencia de infección por Helicobacter pylori, ya sea porque el paciente les lleva el informe de una endoscopia digestiva superior en la que hubo, que es el gol estándar, ¿ok?, en la que se identificó la presencia de Helicobacter pylori, o que por ejemplo tengamos una prueba de antígenos en ese positiva, una inmunocromatografía, nosotros tenemos que hacer dos cosas importantes. Una, siempre se pone tratamiento de erradicación, ¿ok? Y la otra es que siempre tenemos que hacer seguimiento para asegurar la erradicación en ese paciente, por lo que les acabo de explicar, relacionado con las altas tasas de resistencia antibiótica de la bacteria en este momento histórico, ¿ok?
También otro mecanismo fisiopatológico que está involucrado importantemente en el desarrollo de la enfermedad ulcerapéptica es el uso indiscriminado o excesivo o crónico de antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? ¿Qué es importante desde este punto de vista? Que ellos van a generar desde el punto de vista, digamos, directo, efectos endoteliales en donde vamos a tener éstasis e isquemia, que sabíamos que era un factor protector de la mucosa, el flujo sanguíneo normal, ¿ok? También de forma directa ellos generan un fenómeno a nivel de la mucosa, que es la toxicidad directa de los AINES, que ocasiona un fenómeno de atrapamiento iónico y por lo tanto va a permanecer o va a generar un microambiente ácido que va a favorecer la lesión a nivel tisular. Y otra cosa importante es que vamos a tener un efecto epitelial que es directamente proporcional a la disminución de las prostaglandinas protectoras, las prostaglandinas antiinflamatorias, ¿ok? Dentro de ellas, la más representativa es la prostaglandina E2, que como sabemos es una prostaglandina que está íntimamente involucrada con el mecanismo de producción de moco gástrico, ¿ok? Entonces, de forma directa vamos a tener un aumento de la secreción de ácido clorhídrico, la disminución de la mucina, la disminución de la secreción de bicarbonato, la disminución de la secreción de fosfolípido activo de superficie y pues por supuesto una inhibición de la proliferación celular a nivel epitelial, ¿ok? Todos esos son efectos epiteliales de la disminución de prostaglandinas por el uso crónico de AINES, ¿ok? Desde el punto de vista de la causa, pues evidentemente cuando hablamos de úlcera duodenal, lo más frecuente es infección por Helicobacter pylori, igual que la úlcera gástrica, tenemos un porcentaje de pacientes que la desarrollan por los AINES, como vemos es un poco más prevalente en úlcera gástrica, y pues por supuesto, importante otras causas como por ejemplo, el tabaco, que es un compuesto considerablemente gastrolesivo, y otras enfermedades que son menos frecuentes, como les había comentado, el gastrinoma, que ocasiona el síndrome de Zollinger-Ellison, que está compuesto por una serie de manifestaciones clínicas que incluyen la enfermedad ulcerapéptica relacionadas con la hipergastrinemia, que como vimos la gastrina es un estimulante directo de la célula parietal para la producción de ácido gástrico. Aquí nos acordamos de nuestra querida amiga la Helicobacter, ¿ok? Que como sabemos son bacilos gram negativos, que tienen forma de coma, que tienen cilias, que les permiten tener movilidad, ¿ok? Que son microaerofílicos, o sea que eso hace que sobrevivan muy fácilmente en el ambiente, digamos, agresivo de la mucosa gástrica o de la luz gástrica, ¿ok? Y una cosa importante es que es un agente etiológico que está directamente relacionado con toda esa progresión natural de la enfermedad de la que habíamos hablado, es decir, gastritis, enfermedad ulceropéptica, cambios metaplásicos y displásicos y eventualmente el adenocarcinoma gástrico o también el desarrollo de linfomas MALT en pacientes que tengan infección crónica por Helicobacter, que desafortunadamente muchos de nosotros somos portadores de la bacteria, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el mecanismo de daño? Nosotros vamos a tener que, ya vamos a ponerlo en presentación porque esto es una animación. A nivel de la luz del estómago, tenemos pues, por supuesto nuestra barrera, digamos, de moco que separa del ácido, tenemos nuestros componentes vasculares submucosos y aquí llega el Helicobacter pylori progresivamente a causar una invasión de la mucosa. Ahí ella produce toxinas propias como la BAC-A, que ahorita las vamos a ver cuáles son, que van a generar una respuesta inflamatoria local que va a generar la producción de citoquinas y evidentemente la migración de elementos del sistema fagocítico mononuclear, de leucocitos hacia esa mucosa gástrica y por lo tanto vamos a tener una destrucción tisular mediada por esa respuesta inmune, digamos, exagerada a la producción o a la presencia de de Helicobacter. Además de eso, pues por supuesto ella tiene diferentes mecanismos o enzimas que le permiten hacer modificaciones en el microambiente de la mucosa para sobrevivir a pesar de estar
en un pH ácido, ¿ok? Aquí vemos evidentemente ejemplos de una úlcera gástrica y una úlcera duodenal que de hecho tiene signos de sangrado antiguo, ¿ok? Es toda esta imagen puntiforme, como ustedes pueden ver, esos son imágenes de erosión, de inflamación, ¿ok? Entonces, factores de virulencia del Helicobacter pylori, esto también evidentemente son cosas que preguntamos en el examen porque es importante que las recordemos, ¿ok? Ellos, pues, por supuesto, tienen primero lo más sencillo, que son los flagelos que le permiten tener una capacidad de movilidad y de invasión tisular. Factores de adherencia, ¿ok? Tenemos una isla de patogenicidad. ¿Puedes volver a la... ¿A qué? Gracias. No, a la No vista se ve. previa, no se ve. No sé por qué cuando pongo la presentación no se ve, pero bueno. Entonces, importante de esto es que tenemos, pues, por supuesto, una isla de patogenicidad que la bacteria puede, digamos, compartir con su progenie a través de diferentes mecanismos de resistencia bacteriana, ¿ok? Otra cosa importante que tiene como factor de virulencia son los lipopolisacáridos, porque ellos van a generar, como sabemos, los lipopolisacáridos son, como lo vimos ayer en anemia de enfermedades crónicas, son, digamos, patrones moleculares que están asociados a daño, es decir, que el reconocimiento de su existencia, su presencia a través del sistema fagocítico mononuclear o de las células presentadoras de antígenos va a desencadenar una respuesta inmune local inflamatoria, ¿ok? Además de eso, pues por supuesto tenemos diferentes proteínas como la BAC-A y los parálogos, el CAC-A, que son todas proteínas que van a inducir la inflamación a través de la producción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 8 o interleuquina 6, y además de eso la fosforilación de receptores tirosina quinasa que van a generar la propagación de respuestas apoptóticas locales, ¿ok? Y pues por supuesto lo que conocemos casi siempre, que son de los que recordamos más rápidamente, que son las enzimas relacionadas con el metabolismo nitrogenado, que le permiten, sobre todo por ejemplo enzimas como la ureasa celular al paciente, a la bacteria, producir primero fuentes de nitrógeno que las necesitan desde el punto de vista metabólico, y además de eso producir un cambio en el pH que va a generar que ellas puedan estar en un microambiente en el que hay un pH neutro que les permite sobrevivir y replicarse, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante dentro de esto? Que cuando nosotros conocemos todos esos factores patogénicos relacionados con la enfermedad ulceropéptica y conocemos la fisiología de la secreción gástrica, esto no se lo voy a preguntar, esto solamente es como una perla clínica, sabemos por qué razón utilizamos las drogas que utilizamos, ¿ok? Generalmente, digamos que en los esquemas más actualizados, relacionados con el tratamiento de la Helicobacter, sobre todo para la erradicación, nosotros utilizamos 4 líneas de tratamiento. Uno es, digamos, de primera elección, evidentemente la combinación de antibióticos, que dependiendo de las características regionales y los patrones regionales de resistencia va a variar, pero generalmente es una combinación. Realmente lo que nosotros usamos más frecuentemente es la combinación de una aminopenicilina de amoxicilina con ácido clavulánico con un macrólido como la claritromicina, ¿ok? Aunque también podemos usar quinolonas, también podemos utilizar metronidazol, eso depende del paciente, ¿ok? Y además de eso utilizamos otras 2 líneas de tratamiento que son importantes, que son evidentemente el inhibidor de bomba de protones, porque va a inhibir todos los mecanismos de estimulación de esa célula parietal para la producción de ácido gástrico, ¿ok? O sea que aquí inhibimos la producción de protones a través de los inhibidores de bomba de protones, ¿ok? Una perla clínica importante es que con el uso indiscriminado de inhibidores de bomba de protones, mal llamados protectores gástricos, también hemos visto que se ha desarrollado un fenómeno de resistencia, ¿sí? Entonces nuestros pacientes, vamos a ver nosotros que no tienen una respuesta terapéutica adecuada con medicamentos como el omeprazol, porque hay un uso tan crónico que ya nosotros tenemos, digamos, una resistencia adquirida a su utilización. Y por eso los de elección son otros inhibidores de bomba de protones, como por ejemplo el esomeprazol o el pantoprazol, ¿sí?
Además de eso, pues por supuesto, también utilizamos el subsalicilato de bismuto. Siempre debemos utilizar una sal de bismuto porque tiene dos efectos. Uno, estimula la secreción de moco y digamos que nos ayuda también a cubrir esa superficie de la úlcera, y además de eso, demostrado directamente, inhibe diferentes elementos digamos, esenciales para la reproducción del Helicobacter pylori, ¿okay? O sea que además de ser este medicamento que utilizamos, digamos, que es el Pectobismol, ustedes seguramente lo han visto, el medicamento ese rosado, además de ser un elemento que nos permite, digamos, formar una capa protectora sobre la mucosa, también tiene un efecto inhibitorio sobre la replicación de la bacteria. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, porque muchas veces dentro del desconocimiento no utilizamos sales de bismuto, o no utilizamos, por ejemplo, sucralfato, que alivia mucho los síntomas del paciente, porque no conocemos esa parte. Otra cosa importante también es que los inhibidores de bomba de protones pueden generar, por una disminución de la población bacteriana y de la producción de antígenos locales, una falsa reacción, un falso negativo en las pruebas de cribado para detectar el Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, otra cosa importante es que si tenemos un paciente con síntomas que ha estado recibiendo inhibidor de bomba de protones, lo ideal, si queremos hacer diagnóstico, es suspender el medicamento por un mínimo de 4 semanas para poder hacer el diagnóstico, que puede ser por el gol estándar, el mecanismo de elección, que es la endoscopia digestiva superior, o a través de métodos indirectos, de los cuales el único que tiene validez es la inmunocromatografía en heces, que detecta antígenos de Helicobacter pylori. La prueba de anticuerpos en sangre no nos sirven, porque solamente nos indican si el paciente tuvo, tiene, y además en el contexto de la erradicación nosotros podemos tener anticuerpos de infección aguda positivos durante varias semanas. Entonces no nos funcionan para hacer diagnóstico ni seguimiento. No hagan que el paciente gaste plata en eso, por favor. Y pues por supuesto aquí tenemos un resumen de todas las características de la enfermedad acidopéptica. Esto es para ustedes, para que cuando vayan a estudiar, ¿ok? Y importante tomar en cuenta las consecuencias, sobre todo las consecuencias a largo plazo desde el punto de vista fisiopatológico, ¿ok? Y evidentemente las implicaciones que tiene la infección por Helicobacter pylori dentro del desarrollo de neoplasia gástrica, ¿ok? Es muy importante que eso sea algo que tengamos claro siempre, porque el paciente realmente podemos nosotros evitarle una serie de desastres importantes desde el punto de vista del desarrollo de su vida, asegurándonos de que reciba tratamiento para el Helicobacter pylori, y además de eso, asegurándonos de que realmente hicimos un tratamiento de erradicación bacteriana, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta? Todos bien, todos quedaron clarísimos. Entonces, evidentemente lo que les diga que les voy a preguntar, sí se los voy a preguntar, ¿ok? Siempre preguntamos factores protectores, preguntamos factores agresores de la mucosa, evidentemente los factores de virulencia del Helicobacter, porque son muy importantes, cuáles son los cambios desde el punto de vista, digamos, epitelial que ocurren, ¿ok? Eso es muy significativo porque es lo más importante para nosotros desde el punto de vista tanto fisiopatológico como clínico, porque como ustedes habrán podido notar, la enfermedad ulceropéptica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, todo el complejo de enfermedad gastroesofágica es extremadamente frecuente. O sea, la mayoría de ustedes por lo menos alguna vez ha tenido acidez. Y probablemente somos portadores de Helicobacter porque evidentemente la vía de contaminación o de proliferación de la bacteria es fecal oral, y nosotros comemos en cualquier lugar. O sea, de todos los estudiantes de medicina, o sea, el personal de salud, somos, digamos, los que tenemos los peores hábitos generalmente, somos los peores pacientes. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta, y que si tenemos síntomas nos enseriemos y para vacaciones programemos hacernos nuestra endoscopia digestiva superior, ¿ok? Y bueno, ya terminamos por hoy. No sé si nos vemos mañana igual. Si les gusta más así, creo que así nos como que nos estamos más relajados y todo. Doctora, Dígame. ¿cuándo vamos a tener la clase de arritmias? Mañana María se las va a dar, es que ella se las quiere dar. Ok.
Gracias. Doctora, buenas Dígame. noches. Sí, de hecho, queríamos comentarle a ver si pueden ser las clases así online y de esta forma nos quedan grabadas. No, pues por nosotros no hay problema. De hecho, para nosotras también es un poquito más fácil y claro, así María les puede dar las clases también, porque